Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Perfecto, se escucha perfecto. En primer lugar, darte la bienvenida, David. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio literario que entre todos creamos y cada vez somos más, así que estamos muy contentos. Y nada nos alegra más que tener un autor que no solo nos presenta un libro, sino que ya tiene dos libros publicados, así que éxito por duplicado y nosotros encantados de conocer tu experiencia y de conocerte a ti como autor, así como a tus libros. Así que bienvenido. Muchas gracias y felicidades también a ti por tu reciente publicación. Gracias. Pero hoy eres tú el protagonista, así que centrémonos en David Medina. David Medina tiene dos libros publicados, como decíamos. El primero fue en enero a principios del 2020, ¿no? Un año que nos ha marcado mucho. En tu caso Sí, también te ha traído algún éxito, pero vamos a hablar de ello más adelante. Se titula Mundo Muerto y el segundo libro, Sanguijuelas, que lo has publicado recientemente en marzo. Visto lo exacto. visto, eres un autor muy polifacético. Ya iremos indagando más en este tema a lo largo de la entrevista, pero primero queremos conocerte a ti como autor. ¿Qué hay detrás de David Medina? Bueno, la verdad es que soy una persona bastante introvertida. Supongo que eso es lo que hace que me guste tanto escribir, ¿no? Que me expreso mejor por escrito que con palabras. Yo realmente me he definido siempre como un contador de historias, porque desde pequeño me ha gustado mucho, pero tanto he escrito poesía como relatos, novelas, incluso guiones, o sea, un poco de todo, ¿no? Realmente es como lo que decía Stephen King, que a escribir se aprende escribiendo, y es lo que he intentado hacer siempre, escribir. Ujú. Nos comentabas que eres un poco introvertido en este sentido, ¿no? Muchos escritores es un rasgo que les caracteriza, ¿no? Que un poco buscan esa introspección en ellos mismos y son capaces, al contrario que otras personas, de sacar todo esto, todas historias, pensamientos, ideas que llevan dentro y conseguir plasmarlas tal cual en un papel y de forma excepcional. Y en tu caso, ¿qué cualidad destacarías que es la que, aparte de este aspecto, que te ha hecho conseguir escribir dos libros, ni más ni menos? Bueno, supongo que básicamente la imaginación. Siempre he sido muy imaginativo, siempre he estado viviendo en mil mundos a la vez y he sentido la necesidad de expresarlo, ¿no? De exteriorizar estos mundos y lo he hecho a través de las novelas. Ujú. ¿Y cómo fue la idea de lanzarte en el mundo de la publicación? Porque a veces los autores este tema nos da un poco de miedo, ¿no? Porque es llevar al mundo real nuestras historias que de alguna manera viven en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, pero en tu caso decidiste dar este paso. Cuéntanos cómo fue. ¿Alguien te apoyó en ello? ¿Fue una decisión tuya? Sí, bueno, primero el primer paso es el decidirte a escribir una novela, ¿no? Porque siempre cuando tenemos tantas ideas en la cabeza estamos constantemente escribiendo, pero no siempre se acaba lo que se empieza, ¿no? Entonces, realmente mi punto de inflexión fue cuando cumplí los 40, que era una época un poco complicada para mí, acaba de fallecer mi madre, estaba yo en pleno divorcio y fue cuando tuve como una revelación de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero conseguir? Y la determinación que tuve es, voy a escribir una novela, ¿no? Todos esos proyectos que siempre tenía, todas esas historias que empezaba y por vicisitudes de la vida se interponían otros temas y lo iba dejando y lo iba aparcando. Y dije, no, ahora es el momento y voy a escribir una novela y no voy a parar hasta que la finalice. Y luego fue un amigo mío llamado Walter Arias, que también es escritor, que ha escrito la novela Entre la arena del reloj, El estampido perfecto, varias cosillas, que fue quien me habló del tema de la autopublicación. Yo lo desconocía por completo y realmente fue el quien me animó un poquito a seguir adelante y una vez tenía terminada la novela, pues verla publicada. Bueno, la verdad es que elegiste muy buen camino, esto da muchas oportunidades y sobre todo descubrir autores que como tú tienen mucho que contar, tienen además mucha calidad en la escritura, porque a veces se piensa que la autopublicación quizá no tiene esa calidad que buscas en un autor más conocido, pero todo lo contrario, ¿no? Hay muchos autores que quizá se habrían quedado por el camino si no fuera por oportunidades como la que tú has conseguido hacer que, así que desde aquí también animamos a todas aquellas personas que están en ello, pues que sigan un poco tu ejemplo, que al final eres un ejemplo a seguir, ¿no? En éxito. ¿Cómo compaginas? Nos contabas que tu época de escribir fue y de publicar fue una época en la que pues
tuviste unos pocos de una situación que no era la mejor en tu vida, ¿no? Pero conseguiste sacar ese espíritu de superación y de alegría y de conseguir cumplir sueños y retos. En tu día a día sigues escribiendo, imagino, ¿y cómo Sí. compaginas o consigues hacer que tu actividad laboral habitual no interfiera en estos momentos de inspiración? Bueno, aquí hay que diferenciar dos temas, ¿no? Desde el punto de vista literal, realmente escribir es complicado porque además trabajo en una fábrica y trabajo por turnos, con lo cual tengo unos trastornos de horarios total y no es fácil, ¿no? El planificarme, decir cada día voy a escribir X tiempo. Al final es simplemente tener una lista de prioridades y saber sacar tiempo de donde sea. Pero por otro lado, la ventaja que tengo que en mi puesto de trabajo es relativamente monótono y me permite tener la mente ocupada en mis ideas. Entonces, muchas de mis novelas las he escrito en mi cabeza mientras trabajaba. Y esa es un poco la desventaja y la ventaja, ¿no? Que me permite eso, el estar divagando mientras trabajo y confeccionar muchas novelas allí, dentro de mi cabeza. Porque la inspiración aparece en cualquier lugar, en tu caso, pues trabajando, en algún momento en el que quizá desconectas un poco y te metes en tu cabeza y aparecen estas ideas. ¿Qué método utilizas? ¿Lo sueles apuntar en ese momento? ¿Te esperas a llegar a casa y lo apuntas corriendo? ¿Esa idea permanece en tu cabeza? Cuéntanos cómo es este proceso creativo en tu disertación. Sí, realmente no me gusta el apuntar, nunca llevo una libreta. Una vez escuché una entrevista a Stephen King, que es un autor al que admiro mucho, y que él decía que para él la cabeza era como un archivador, como un cajón, y cuando tenía una idea la metía en el cajón. Y si al cabo de un tiempo había el cajón y la idea había desaparecido, es que no era suficientemente buena. Yo sigo un poco ese método, ¿no? O sea, cuando me imagino algo lo voy desarrollando en mi cabeza y cuando me pongo a escribir, si no lo recuerdo, digo, bueno, pues será que no valía la pena. Entonces mi proceso creativo un poco es ese, ¿no? Le desarrollo mucho las historias en mi cabeza, les doy forma, incluso diálogos, y lo que es el borrador propiamente dicho lo hago en mi imaginación. Y luego ya cuando empiezo a escribir, empiezo ya directamente con la novela en sí. Luego, obviamente hay revisiones y rectificaciones, ¿no? Pero no soy de usar libretas. Ujú. Bueno, es un buen consejo el que nos comentabas de guardar estas ideas durante un tiempo en la cabeza y si luego desaparecen es que no son buenas. Es un punto muy bueno que, mira, me lo tomo como consejo yo misma. Cuéntanos ahora acerca de tu primer libro. Como comentábamos al principio, queremos destacar de ti que eres un autor muy polifacético, porque tu primer libro, Mundos Muertos, es ficción, pero a la vez es humor. Cuéntanos esto que nos ha llamado tantísimo la atención. Bueno, en el caso concreto de Mundo Muerto es la plasmación más literal de lo que te estoy explicando, ¿no? Cuando estoy en mi puesto de trabajo, en la época en que escribí Mundo Muerto en concreto, estaba en un puesto especialmente rutinario, ¿no? Que, que realmente era muy fácil dispersar la cabeza y siempre pues estaba pensando eso, ¿no? Historias, viajando en mundos paralelos, pero incluso eso a veces se agota. Y entonces me vino una idea que luego puede parecer muy absurda, pero comentándola con otros compañeros de profesión, a muchos les ha pasado algo por la cabeza, algo parecido, ¿no? Es decir, ¿qué haría yo ahora si hubiese un ataque? ¿Qué haría si alguien entra en la fábrica? O en el caso concreto que yo desarrollé, ¿qué haría si hubiese una epidemia zombie, ¿no? Entonces estás trabajando y estás mirando a tu alrededor, vías de escape, salidas, qué usar como armas. Y cuando decidí ya definitivamente ponerme a trabajar una novela, hubo alguien que me dio un consejo muy bueno que era, escribe algo que te divierta. Y el tema de los zombies es algo pues que no es que me apasione como tal, pues sí que me divierte, ¿no? Entonces se me ocurrió esos pensamientos que tenía yo en la fábrica y dije, oye, pues mira, ¿por qué no desarrollo esta idea y veo que sale de aquí? Y esto lo mezclé también con un concepto que se me ocurrió, y es que normalmente en las historias hablamos de zombies, pero que puede ser de cualquier tipo de invasión, el concepto survival, que se suele decir.
que normalmente siempre se suele poner de protagonista a un héroe, el típico macho, un militar, un policía. Y yo pienso que esto en un mundo real, si ocurriese esa situación hipotética, no sería tampoco muy recomendable, ¿no? Porque alguien un adiestramiento militar, pues eso es alguien con la cabeza muy cuadrada, con las ideas muy fijas, y entonces, pues imaginemos en la situación esta, ¿no? Que los zombies fuesen reales, pues alguien así que pega un disparo a alguien en el estómago y ese alguien sigue atacando, pues no está preparado para defenderse ante algo así, ¿no? No es lo que le han instruido. Y entonces se me ocurrió la figura del friki, dicho con la palabra con todo el cariño del mundo, pues que ha estado toda su vida pues viendo películas de Romero, leyendo cómics de los muertos vivientes, jugando a Resident Evil, y que en esta situación hipotética posiblemente sería quien estaría más preparado para saber cómo actuar. Y eso fue como se me ocurrió la idea, ¿no? De mezclar a un protagonista relativamente alguien normal y corriente, un aficionado a estas cosas, con el tema de apocalipsis. Entonces, Ujú. claro, con un protagonista así, pues al final tienes que meter el humor sí o sí, ¿no? Y entonces la novela, aunque en el fondo no deja de ser un drama, porque estamos hablando de la extinción de gran parte de la humanidad, pues tiene muchas referencias a cine, a los cómics, al mundo de la cultura pop en general y ha salido un tono bastante divertido. Ujú. No, desde luego es una propuesta muy original que no se acostumbra a ver, ¿no? Este perfil de héroe Mm. que comentas, ¿no? Un poco más apartado de lo que normalmente, como bien decías, estamos acostumbrados a ver. Así que yo creo que funcionaría muy bien como serie, como película. ¿Te has planteado cómo sería verlo en la gran pantalla o en Netflix? Porque hoy en día todas las plataformas cinematográficas al final las vemos desde casa. ¿Cómo te imaginarías adaptada a una serie de televisión? Hombre, pues la verdad es que para mí sería un sueño hecho realidad. Además, he estudiado guión cinematográfico, con lo cual, si algún productor está viendo esa entrevista, me ofrezco a hacer la adaptación incluso. Seguro que sí, además si tienes estudios en ello, seguro que sería más fácil todavía, ¿no? Trasladarlo a la gran pantalla y seguro que eso en la calidad del libro se tiene que ver. La verdad es que es una propuesta muy interesante, repito, pero la verdad es que el libro es así, ¿no? Que combinan ficción, pero con este toque de humor. Hoy en día, además, en la situación que vivimos, hace falta. Y además, comentas que es ficción, pero hoy en día, como todo puede pasar, quizá esto nos sirve hasta de manual, quién sabe. No, desde luego, porque el concepto de una cosa zombie es algo absurdo, ridículo e increíble. Lo mismo que es absurdo, ridículo e increíble pensar que un chino va a comer un bicho y va a propagar un virus a escala mundial. Realmente ya no sabemos lo que es ficción y realidad. Desde luego, ya no sabemos ya ni para dónde, ni para dónde mirar. Tu segundo libro, que se titula Sanguijuelas, una portada que la verdad es que llama mucho la atención porque es muy tenebrosa, ¿no? Ya se nota, ¿no? Ahí lo que quieres demostrar con este libro, es un libro de thriller. Cuéntanos cómo has cambiado un poco de género, manteniendo un poco el misterio, que creo que es algo que siempre intentas mantener en tus novelas, pero has cambiado bastante al thriller. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo fue en tu cabeza este cambio? Bueno, realmente ahora, para ser sincero, tendría que nombrar a un amigo mío, que es Carlos Abreu, que también es escritor, porque hace muchos años que nos conocemos, teníamos bueno, todavía tenemos un grupo de amigos aficionados al cine, que durante una época pues hacíamos proyectos de cortometrajes, queríamos escribir guiones, y él escribió una historia, un corto muy sencillito, que era una historia de vampiros. A mí esa historia me cautivó, o sea, me enamoró y siempre le dije, esto algún día tenemos que hacerlo realidad, pero nunca se hizo. Años más tarde, te estoy hablando de hace casi 25 años, pues años más tarde yo seguía con esa idea en la cabeza y un día hablé con él y dije, oye, ¿me dejas que trabaje con ella? ¿Me dejas que lo desarrolle? Y me dijo, sí, sí, el problema es que ni existen copias de eso, ni yo casi lo recuerdo ni nada, lo que quieras con él. Y empecé a desarrollarlo y es el origen, es la semilla de lo que ha sido Sanguijuelas. Con lo cual la fuerte inspiración viene un poco de él.
Dentro del mundo de la mitología, los vampiros siempre me han apasionado, ¿no? Me parece un icono de terror, pero que tiene normalmente tiene un punto de elegancia y un poder de seducción muy interesante. Y siempre he querido escribir sobre el tema. De Ujú. hecho, la idea es que Sanguijuela forma parte de una saga literaria que hoy por hoy tengo previsto que sean 5 novelas diferentes. Lo Mm. único que también soy consciente de mis limitaciones, no sé hasta dónde va a llegar la cosa y lo que sí que he procurado que sea totalmente autoconclusiva, es decir, que nadie se asuste de pensar que va a comprar este libro y tiene que leer 4 más por necesidad, porque no, porque es una historia que empieza y que acaba. Pero la idea Ujú. es que haya continuaciones. Ujú. Vemos que tienes bastante claro un poco por hacia dónde va a ir tu faceta como escritor. Queremos un poco más indagar en cómo consigues crear estos personajes tan característicos que creo que es lo que más caracteriza, entre otras cosas, ¿no? Pero a tus libros, ¿no? En el primer libro un héroe totalmente atípico y en este caso un vampiro, ¿no? Con unos rasgos que rozan muy bien, ¿no? Lo que quieres transmitir del terror. ¿Cómo consigues crear estos personajes tan bien definidos? Bueno, en el caso de Mundo Muerto, tengo que reconocer que me inspiré bastante en mí mismo. O sea, normalmente se suele decir que todos los escritores pues ponen bastante de sí en sus personajes, ¿no? Pero aquí lo llevé a un extremo bastante, lo llevé al extremo, ¿no? El hacer una novela, yo a veces decía un poco en broma que era casi autobiográfica, ¿no? No lo es, ni Ujú. mucho menos, pero sí que hay muchas situaciones en las que me vi reflejado. De hecho, bueno, pues la novela comienza en una fábrica muy parecida a donde yo trabajaba. La forma de actuar de protagonista realmente es lo que yo haría. O sea, un poco la novela es qué haría yo en una situación como esa. Con lo cual lo más fácil es pues sentirse muy identificado. Con el tema de Sanguijuelas, aparte de lo que te he comentado, que la base inicial es el relato este de Carlos Abreu, pero bueno, es simplemente ir desarrollando los personajes y un poco van surgiendo por sí mismos, no tengo un esquema prefijado. Tú te basas mucho al escribir, como bien nos cuentas, no tienes, digamos, un mapa conceptual en el que tú te planificas hasta el final de la novela, sino que es de esos autores que pues van escribiendo y a lo largo que escriben va creándose la historia, ¿no? Que en este momento de creación, ¿te has encontrado en algún momento en esta situación de página en blanco, de quedarte bloqueado y no saber cómo continuar estas historias? En cierto momento sí, normalmente no, porque ya te digo, aunque empiezo a escribir sin borrador ni nada, pero suelo tener muy desarrollada la idea en la cabeza. Con Mundo Muerto sí que hubo un momento concreto que me sucedió, porque yo tenía planificada la novela en 3 bloques y el tercer bloque, que era el final, tenía un final muy claro, pero sí que tenía un protagonista que tenía que ir del punto A al punto B y el viaje ese es un poco lo que me faltaba. Incluso te puedo llegar a decir que me aburría, ¿no? Pensé, digo, que ahora tengo que trasladar a este personaje y si a mí me está aburriendo la idea, ¿cómo no voy a aburrir al espectador? Y es el único momento que a veces he tenido de lo que hice de la página en blanco, ¿no? Pero bueno, como ya te digo que esta novela tiene mucho de historia real, hubo unas vacaciones que conocí a unas personas en Benidorm que me trataron como a mi propia familia y me inspiré en ellas para crear unos personajes que no tenía previstos y al final ese tercer bloque casi se convierte en mi favorito de toda la novela. O sea que el único momento así crítico que tuve, el destino o la vida puso en mi camino la solución. Ujú. Curioso, esta anécdota, las personas en las que te inspiraste han llegado a saber que están incluidas de alguna manera en tus personajes. Algunas les he comentado algo, pero realmente no es tanto las personas como el lugar, como el momento. Realmente la gran inspiración además fue una fotografía, que nos hizo una fotografía y a partir de ahí me vino todo el desarrollo. No es que sea los personajes como tal.
Ujú. ¿Y qué es lo más difícil que te has encontrado durante todo el proceso de publicar, ¿no? Desde quizá empezar a escribir, el borrador, la corrección o más bien el momento de encontrar una editorial. ¿Cómo ha sido este proceso en tu caso? Bueno, obviamente lo más complicado siempre es el encontrar una editorial. O sea, en el proceso, en el desarrollo de la novela, lo que hemos comentado antes del tiempo, de poder planificar bien los horarios, pero el gran problema es eso, cuando has acabado de decir, vale, ya lo tengo, ¿y ahora qué? En una primera instancia opté por la autopublicación. Las dos novelas que tengo, Mundo Multi y Sanguijuela, fueron publicadas a través de Amazon, pero ahora sí que tengo la suerte de conocer a Célebre Editorial. Ellos han confiado mucho en mí y de momento el camino a seguir va a ser con ellos con los ojos cerrados. Tanto Mundo Muerto como Sanguijuelas ha sido reeditado con ellos y si todo va bien y la pandemia no lo permite, para septiembre, octubre habrá nueva novela. Ujú. Y nos comentabas también que a ti te ha gustado siempre mucho leer, ¿no? De diferentes autores y que la experiencia y un buen escritor se consigue a base de la experiencia, de escribir, de leer mucho. En tu caso, ¿cuáles serían que han sido las referencias que te han marcado un poco como escritor a ti? Bueno, inicialmente te podría hablar un poquito de los clásicos, ¿no? Cuando hablas de género de terror, pues siempre está ahí Lovecraft, Poe, Henry James. Luego soy no me avergüenza reconocer que soy muy lector de bestsellers. Me gustan mucho Steve Alten, Anne Rice, Michael Crichton, pero sin duda mi gran referente es Stephen King. O sea, Stephen King realmente fue por él que empecé a leer, porque yo era el típico niño que supongo que por el tema que de la rebeldía infantil, como yo soy de la generación EGB, que te imponían los libros y yo me negaba y por culpa de eso me he perdido, en su momento me perdí grandes clásicos, el Quijote o Lazarillo y todas esas cosas que como era una obligación no me gustaba nada. Y siendo niño, posiblemente más joven de lo que debía ser, vi la serie del Misterio en el Slot, la pasaban por televisión, pasé muchísimo miedo, pero me encantó. Y un día en un supermercado descubrí una novela de un señor que se llama Stephen King y dije, anda, pero si esta es la serie que me gustó tanto. Me emperré hasta que conseguí que mi madre me la comprara y a partir de ahí ya no he dejado de leerlo. Tengo Ujú. todas sus novelas, todos sus ensayos, libros que se han publicado sobre él. Y luego, por supuesto, también a nivel más nacional, Carlos Ruiz Zafón siempre ha sido un referente para mí, quizás más por su estilo que no por la historia en sí, pero desgraciadamente tenía una prosa que me encantaba. Y luego la inspiración, yo siempre he dicho, se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? A veces siempre pensamos que los escritores de novela solo leemos novela, pero yo creo que también me gusta meter un poco de lírica, no sé, tengo mucha influencia de Becker, siempre me ha gustado mucho, pero incluso canciones de Joaquín Sabina, yo creo que han podido influir en mi obra. Ujú. Desde luego has intentado coger todo lo bueno de los mejores y yo creo que esto en el resultado se verá. Destacaron también lo que nos comentabas de que tú eras de la generación EGB. Bueno, en mi generación también nos ponían libros que eran un poco tostón no leer. ¿Crees que las generaciones que vienen de hoy en día, no sé si tienes sobrinos, algún familiar que tenga niños o tú mismo, crees que hay alguna manera de hacer que los niños se quieran interesar más por la lectura? ¿Qué consejo darías tú en este tema? Es complicado. Yo por lo que veo de las generaciones que vienen es complicado porque realmente leer leen. Y se ha demostrado con Harry Potter o en el caso ya que vamos más de a chicas, pues novelas tipo Crepúsculo, que luego independientemente que nos puedan parecer que tienen más o menos calidad, yo creo que lo importante siempre es leer. Pero luego, por lo visto, hay una edad que de golpe dejan de hacerlo. No lo sé, yo creo que aquí tendría que ser más función de los padres el invitar a leer, el conseguir que les guste, no que sea una imposición, sino demostrarles el lado divertido. Y lo que sí que es verdad que hay muchas alternativas de literatura juvenil que en mi época, pues me acuerdo que estaban los cinco, los Hollister, los típicos libros de Elige tu propia aventura,
Y ahora también hay muchas alternativas que yo espero que los niños consigan mantener la afición a la lectura. Seguro que sí. ¿Cambiarías algo de tu novela ahora que ya tienes, concretamente en la última, ¿no? En la que tienes más reciente, ahora que ya está publicada, que seguramente no Mm. se te habrá dado tiempo a volverla a leer, ¿no? Una vez ya está en libro. ¿Cambiarías algo de lo que has escrito? ¿O prefieres mantener un poco las ideas iniciales y dejarlo tal cual está? ¿Para qué lado tirarías en tu caso? No, de hecho, no cambio nada y podría haberlo hecho. Cuando ha habido la reedición a través de Celebre Editorial, ellos me dieron la oportunidad porque yo les presenté el manuscrito y podía haber cambiado cualquier cosa. Me lo planteé porque, sobre todo en el caso de Un Mundo Muerto, porque te digo que tenía muchas reflexiones de, de mi vida, muy personal, y evidentemente el libro lo acabé en 2017 y David Medina no es el mismo en 2017 que ahora mismo. O sea, mi vida ha cambiado completamente. Ahora estoy esperando un hijo, estoy viviendo en pareja, muy enamorado. Entonces es una situación totalmente diferente y si hoy escribiese Un Mundo Muerto sería muy diferente. Pero yo quería ser honesto, sobre todo conmigo mismo como autor, y decir, no, si este libro se escribió en 2017, quiero que salga tal y como lo pensé en 2017. A lo mejor dentro de Ujú. 25 años me hacen la misma pregunta y digo, uff, qué horror, es que cambiaría todo. Pero ahora Ya. mismo pienso que tengo que ser fiel a lo que sentía y a lo que pensaba en el momento de escribirlo. Ujú. ¿Y qué consideras que ha de tener un buen libro para que tenga éxito, para que guste a la gente, para que enganche? Bueno, sobre todo eso, que sea adictivo. Tiene que tener una buena trama y un buen ritmo. O sea, puede haber un escritor que escriba muy bien, que tenga una prosa fantástica, pero que a la que lleves 2 capítulos, tres, 20, que digas, madre mía, es que esto no me lleva a ningún lado. Si realmente te gusta una escritura muy lírica, pues a lo mejor es más conveniente dedicarse a la poesía o a los relatos cortos, otro tema, pero si escriben novela, al menos a mí como lector, yo siempre como escritor intento pensar lo que me gusta como lector. Y como lector lo que quiero es eso, una historia que me enganche y que tenga ritmo. Por Ujú, descontado, que esté bien escrito será por supuesto, porque si no ya no hablaríamos ujú, de un libro interesante. Pero sobre todo es eso. Yo creo que el ritmo es fundamental. ujú. Nos comentabas antes que la segunda novela, Sanguijuelas, querías que fuera una serie de conjunto de libros, ¿no? Una Mm. colección. Estás trabajando ya en la segunda parte. Cuéntanos cuándo tienes previsto sacarla, si ya tienes planeado. Bueno, sí, estoy trabajando en ella. Llevo aproximadamente un tercio de la misma y Ujú, yo creo que más o menos para el año que viene puede estar ya ujú, disponible. Como te comentaba antes, por medio hay otra novela que no tiene nada que ver con el tema vampírico, que es así que está previsto que se edite para septiembre, octubre. Íbamos a editarla ahora, pero no nos ha parecido un buen momento, teniendo en cuenta el problema que hay para hacer presentaciones, para la gente es que ni siquiera puede moverse aquí en Cataluña de una comarca, no se puede salir, entonces no era el mejor momento para hacer una promoción adecuada. ujú, Pero si todo va bien, para septiembre, octubre, también aprovechando el Festival de Cine de Sitges, que intentaremos estar allí presentándola, ahí tendremos novedades. Y respecto a la segunda parte de Sanguijuela, ya te digo, yo creo que para finales del año que viene ya puede estar la cosa calentita. Estaremos atentos en ello, te seguiremos de cerca y centrándonos un poco también en tus sueños, tus ilusiones. Sabemos que ya tu libro ha llegado a muchos lectores, ¿no? Pero ¿quién te gustaría, hablando de algún personaje famoso o personaje reconocido, que leyera tu novela? Hombre, enlazando con lo que me habías preguntado antes, pues algún productor no estaría mal, ¿no? Un Jaume Balagueró, una ley de la iglesia, yo les invito a que me lean. No, no lo sé. Realmente, a mí lo que me gustaría es que lo leyese mucha gente que le gustara. No, no estoy pensando en la fama, no estoy pensando en que me lea fulanito, ni yo lo que quiero es eso, que la gente que pueda estar escuchando ahora esta entrevista, pues
que les apetezca echarle un ojo y sobre todo eso que les guste y que lo disfruten. La dejaremos luego colgada para que la pueda ver todo el mundo, que quizá a estas horas gente que no puede conectarse, pero bueno, que estará siempre disponible ahí en la cuenta. Para terminar, se nos está pasando la entrevista volando, ¿no? Pero siempre me gusta preguntar estas dos cosas al final, que no por ser las últimas pues son las menos importantes, pero tú ya como escritor experimentado y que podrías darnos un consejo a los que estamos empezando, a las personas que no se atreven todavía a publicar, ¿qué consejo le darías en este mundo literario tan complicado a veces? Hombre, un poco lo hemos hablado ya. A la hora de escribir, sobre todo el consejo más importante es que se diviertan, que no estén pensando en el público, que no estén pensando en la fama, que no estén pensando en lo que está de moda, que escriban con el corazón, que escriban lo que les apetece y lo que ellos vayan a disfrutar. Que por lo menos, y luego la novela o lo que sea que estén escribiendo, el relato, la poesía, que si no se llega a publicar, pero que ellos durante el proceso lo hayan disfrutado. Y luego también, pues, el echar un vistazo al tema de la autoedición. Yo, mi experiencia con Amazon en concreto fue muy buena. Sé que no todo el mundo es muy de fiar, sé que ha habido editoriales que se están aprovechando, que realmente lo que hacen es intentar conseguir dinero de los autores, pero hay ofertas muy interesantes y es una buena oportunidad para tener el libro publicado. O si no, también buscar las editoriales pequeñitas. No queramos aspirar a que nos publique un Planeta así de entrada, pero hay muchas editoriales pequeñitas que realmente están necesitando autores para poder crecer. Entonces la gente sobre todo que no te rinda. Muy buenos consejos, la verdad. Y ya para terminar, ya sabemos que escribiendo estos dos libros y publicándolos has cumplido uno de tus sueños seguro, pero si tuvieras que decir qué sueño te falta por cumplir dentro del mundo literario, ¿cuál sería? Hombre, realmente ya te he dicho, no busco la fama, no busco la riqueza, pero el sueño, supongo que es el que tiene todo escritor, es el poder vivir de mis novelas. O sea, mi gran fantasía es esa, algún día poder decir, oye, dejo mi trabajo y puedo dedicar todo mi tiempo a escribir y comer de lo que escribo. Eso sería realmente mi sueño. Bueno, nosotros solo animarte desde aquí a que sigas con ello, también a través de las plataformas online, que nos puede ver mucha más gente, pues es una oportunidad para darte a conocer. Decirte que ha sido un placer hablar contigo, conocerte, conocer tu historia, conocer tus dos libros. La verdad ha sido muy interesante la entrevista, muy amena, muy amable por tu parte también, contarnos pues toda tu experiencia en este tema. Decir que si quisieras vivir de los libros, seguro que tus compañeros de trabajo se pondrían muy tristes de que te fueras, porque creo que contigo nunca se aburren, ¿no? Con esta imaginación que tienes, así que yo creo que para ellos preferirán que no pase, pero al final es tu sueño, no tienes que seguir tus sueños, así que nada, encantado, me repito, encantado de haberte entrevistado y nada, animarte a que continúes con ello y encantados de seguirte de cerca y saber más de tus novelas. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de darme a conocer un poquito más. A ti, nos Encantado vemos. de la entrevista. Gracias.